¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, les agradecemos que nos sintonicen en estas conferencias de los miércoles a las 10 de la mañana, dedicadas a analizar los efectos de la pandemia que estamos padeciendo ya desde hace varios meses, los efectos en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, con los principales especialistas de cada tema. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Claudia Reyes Ayala. Claudia, muchas gracias por venir esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación, Javier. Claro que sí. El tema que vamos a ver hoy lo ha titulado la doctora Reyes como una pregunta: ¿urbanismo resiliente? Y la respuesta que ella da a esta pregunta es hacia una gestión urbana de la pandemia. Entonces, permítame presentarles brevemente su semblanza. Claudia es arquitecta paisajista, maestra y doctora en urbanismo por la UNAM. Es profesora titular de tiempo completo en el área urbano-ambiental de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, coordina el área urbano-ambiental en la misma facultad y también se desempeña como coordinadora académica de la licenciatura en Arquitectura del Paisaje, y como si fuera poco, está al cargo de la coordinación del programa de posgrado en urbanismo de nuestra propia universidad. Debido a su amplia trayectoria profesional, ella ha sido reconocida y ha sido distinguida como integrante del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, CEDATU. También es consultora en una gran diversidad de espacios públicos importantes dentro de la ciudad, como son los parques, como son los mercados, como es el espacio público mismo. Así que ella tiene una visión muy amplia de cómo una pandemia como la que nos está afectando está incidiendo en el desarrollo de la vida de todos quienes vivimos en las ciudades. De manera que le hemos pedido en esta ocasión que nos exponga su punto de vista sobre cómo va a afectar este fenómeno en los próximos años. Supongo que ella ya nos dirá esta opinión. ¿Y qué podemos hacer, Claudia? Es todo tuyo el foro. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esta invitación del PUEC. El PUEC siempre a la vanguardia, siempre abriendo espacios de comunicación, interacción y comunicación pues con el medio, con el entorno, con los actores directos que forman parte del quehacer de la ciudad y también con la comunidad en general, y eso a mí me parece muy, muy importante. La labor de difusión de temas urbanos que realiza el PUEC, sin duda, con los años ha ido aumentando y hoy tiene una enorme trayectoria, digamos. Solamente aclaro que ahorita no soy coordinadora de las tres cosas, fui coordinadora. Ay, perdón. Sí, no, ya bastante trabajo es coordinar una cosa como para coordinar tres. Ya se me hacía raro. No, fui coordinadora académica en la licenciatura de paisaje, también fui coordinadora del área urbano ambiental de la Facultad de Arquitectura. Ahora, nada más, coordino el programa de posgrado en urbanismo. Nada más, o sea que tal vez te pondremos para andar otra tareita me por sobra ahí. tiempo, puedo hacer cosas. No, muchas gracias por... Bueno, ahora pues como sabemos, ahora con la pandemia, pues bueno, todos estamos preocupados, cada uno en nuestro ámbito. Entonces, yo me permití hacer una breve presentación como una guía que nos oriente. Esto pues yo lo entendí como una invitación a compartir, pues yo creo que preocupaciones que todos ahorita tenemos dentro de nuestro ámbito, la preocupación de qué está pasando con la pandemia, cómo nos está afectando y cómo nos va a afectar. Yo para esto, pues,
A mí me gusta más bien como platicarlo y tener esta guía. Les pido si por favor compartimos la pantalla para que podamos todos ir pues siguiendo un poquito pues estas líneas, que no quiero yo decir que no es ni una investigación, es ni un trabajo formal. Yo creo que ahorita todos estamos empezando a ver pues la punta del iceberg de lo que es la pandemia, y todavía no nos estamos ni siquiera imaginando lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, empezamos ya cada uno a ver desde nuestras propias perspectivas lo que está ocurriendo en la ciudad. Empezamos a ver, pues, que hay la siguiente, por favor. Sí, exacto. Empezamos a ver que hay, pues, ya problemas que se han evidenciado con la pandemia. No son nuevos, la mayoría de los problemas que hoy estamos viendo no es que sean nuevos, ya venían sucediendo desde hace muchos años, son los que conocíamos y que hemos estado estudiando pues todos los académicos desde hace mucho tiempo. No quiero decir que no estén apareciendo problemas nuevos, pero todos esos problemas pues que hoy estamos viendo todos los días, ya sabíamos que estaban ahí, ya sabíamos que hay desigualdad y segregación social. Ya sabíamos que el sistema de transporte y de movilidad está saturado y es de una muy baja calidad y además es sumamente inseguro. También sabíamos que los grupos vulnerables no tienen las mismas oportunidades para desempeñarse, desenvolverse y aprovechar todas las oportunidades que nos da la ciudad. También sabíamos que el espacio público es inseguro, es insuficiente y es excluyente. Todos también ya sabíamos que las ciudades mexicanas son cada vez más vulnerables al crimen organizado y la gobernabilidad pues se nos escapa de las manos. Estamos viendo cómo se nos escapa todos los días. Ya sabíamos también que las migraciones van a continuar y van a crecer, no se van a detener. También estábamos ya perfectamente conscientes de que la degradación del ambiente y el cambio climático continúan, se mantienen y en su caso, si no tomamos las acciones necesarias, irán empeorando de acuerdo a los escenarios previstos. También sabíamos pues que el Estado de Derecho y sus instituciones no son suficientes y no, además no son congruentes con la realidad ya. Todos estos problemas ya los conocíamos. Como les repito, se están haciendo pues más evidentes en esta crisis que hoy estamos, que nos hemos detenido y podemos observar desde otro punto de vista. Ahora, ¿estábamos preparados para enfrentar la pandemia? Definitivamente no, no estábamos preparados para enfrentar esta pandemia. Siguiente, por favor. Tan no estábamos preparados que pues hoy tenemos titulares en las noticias. Estos son los titulares de los periódicos que hemos estado viendo durante la pandemia. La mayoría no son problemas nuevos, no es nuevo esto que pasa, por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, pues que durante unos días estuvo en todos los medios de comunicación, pues esto que en Polanco los vecinos pidieron que se retiraran a los vendedores en vía pública que llevan sus productos en triciclos y pues bueno, esto despertó la indignación social porque pues de por sí el problema económico está siendo pues ha golpeado a la sociedad, a los más vulnerables de una forma terrible y todavía la autoridad lleva a cabo este tipo de actividades, noticias como la señora a la que agredieron los policías y quitaron sus mercancías, eso pasa todos los días, pero hoy en un entorno en donde pues estamos viendo que se están perdiendo empleos, ¿cuántos empleos? Hasta ahorita, hace unos días, pues se decía que se habían perdido 1.881.000 empleos formales, más y las empresas que están cerrando. Hace unos días se contaban 10.000 empresas y negocios que están desapareciendo, que ya no van a abrir sus puertas, que no van a tener capacidad de recuperación. Algunos de los problemas que vemos, como el metro saturado, en fin, estos se están haciendo más evidentes. O sea, lo que era la cotidianeidad de la ciudad, hoy se está convirtiendo en noticia. Siguiente, por favor. Sin duda, tenemos que decir que también tenemos nuevos retos. Y ante estos nuevos retos, pues entonces surgen preguntas como, ¿qué hacemos?
¿Y qué nos toca a cada uno? Yo no quiero decir que tenga ni que vaya a exponer aquí todas las respuestas. Esto es una lluvia de ideas. Yo estoy planteando esto como una lluvia de ideas y creo que entre muchas de las cosas que tenemos que hacer todos es, primero que nada, entender la magnitud del problema, porque está creciendo, están empeorando todos estos problemas, más todos los que yo no estoy considerando y que existen, están generando, se están sumando y hoy la magnitud del problema sin duda es muchísimo mayor de lo que era antes de la pandemia, hace unos cuantos meses. Creo que también nos va a tocar a todos los que estamos en este ámbito y a todos en general, nos va a tocar ser creativos para poder ir más allá de los paradigmas y de las soluciones y métodos tradicionales. Cuando empezó la pandemia, empezamos a atender autoridades, profesionistas, academia, empezamos a tratar pues de que la pandemia se adaptara a nuestra forma de hacer las cosas y pues nos estamos dando cuenta pues, de que no es posible, que esas formas de ver, de entender lo urbano, de entender lo social, de entender lo cultural, lo económico, todo, tenemos que verlo de una forma diferente, que las estrategias que habíamos planteado, esos paradigmas que teníamos y esos métodos que teníamos para atender los problemas, hoy no son suficientes y a lo mejor no nos sirven ya para absolutamente nada y tenemos que empezar a construir nuevos métodos y nuevas formas de ver el mundo. Y por eso también creo que es fundamental que empecemos a transitar hacia modelos de respuesta y atención más flexibles. Nuestras formas de atención tienden a ser muy rígidas, tienden a ser, a no tolerar ningún error. Y hoy necesitamos poder ser muchísimo más flexibles para poder atender la realidad. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque lo que viene, entre otras cosas, es agudización de la pobreza pues por la caída de la economía, la pérdida de empleo, prestaciones y todo lo que conlleva este grave problema. Una pauperización del empleo informal. Todos los no asalariados, todos los trabajadores independientes que están en la calle todos los días tratando de sobrevivir, van a ver empeoradas, ya están viendo empeoradas todas sus condiciones de vida. Vienen la agudización de la brecha de género, vienen muchísimos problemas con todo eso. Pongo 3 porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Esto no pretende ser exhaustivo y no es más que no son más que algunos de los temas que hoy estamos viendo que nos van que vamos a estar viendo como problemas todos los días. A mí me preocupan especialmente los grupos vulnerables y creo que van a ser los más afectados, como siempre lo han sido, ya estaban en muy malas condiciones, sin duda no gozaban de las mismas facilidades y condiciones y oportunidades, bueno, pues seguramente son quienes se van a ver más afectados y quienes van a enfrentar las mayores dificultades para volver a alcanzar los niveles de calidad de vida previos a la pandemia, hablando de pues, pueblos originarios, mujeres, personas mayores, personas en situación de pobreza, con algún tipo de discapacidad, migrantes, desempleados. Todos estos grupos siempre han tenido oportunidades distintas y seguramente van a enfrentar los retos mayores ahora con la pandemia. Y todo esto que viene, todas estas problemáticas que se agudizan, más todas las nuevas que están apareciendo, van a tener un impacto directo en la operación de la ciudad, en el cómo funcionamos como sociedad en un territorio, en los territorios urbanos, en las zonas urbanas, van a impactar. Y por eso creo yo que debemos de empezar a buscar pues, nuevas alternativas de atención. Siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos? Bueno, en particular, específicamente, creo yo que acciones desde el urbanismo, vamos a necesitar construir acciones desde el urbanismo que impacten en la operación cotidiana de la sociedad, de la ciudad, pensando sobre todo en mitigar los efectos de la pandemia. Necesitamos estrategias para atender lo urgente y lo sensible. Sí, en el urbanismo tendemos
por tradición a pensar en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que, y eso nos hace pues que seamos reactivos, muchas veces reactivos. Yo creo que tenemos que empezar también a ver cómo vamos a atender las problemáticas del presente. Necesitamos entender que los procesos, también necesitamos entender que los procesos de reestructuración urbana son lentos y costosos para la sociedad y que por eso pues, soluciones simples como las que estamos viendo pues no van a resolver problemas estructurales. Necesitamos entender precisamente qué es lo urgente y sensible y atenderlo de manera inmediata, pero también tenemos que entender que esas ciudades como las tenemos, las ciudades que tenemos que son resultado de todo un proceso histórico, social, cultural, pues deberá de cambiar, pero esto va a tener, tiene costos sociales y no podrá ser de forma inmediata. Entonces, vamos a tener que ser muy, otra vez repito, creativos para poder atender lo inmediato y también el mediano y largo plazo. Entre muchas de las cosas que tenemos que hacer y que de las que también se ha hablado mucho, pues es en acercar el empleo y la vivienda. Necesitamos comunicar la ciudad, necesitamos tender puentes, ejes que integren con sistemas de transporte eficientes, seguros, usos mixtos. Necesitamos calidad y necesitamos eficacia en los servicios. Y necesitamos también atender las demandas y necesidades de los grupos con intereses particulares, pero siempre desde una perspectiva de conjunto y de forma equitativa, para que no pase lo que pasó en Polanco hace unos días, ¿no? O sea, los intereses de unos cuantos predominan sobre los intereses de otros. Entonces, también tenemos que pensar en que los intereses de cada uno de estos grupos tienen que ser vistos en un gran paraguas de la ciudad que queremos en el futuro, de la ciudad, de una ciudad equitativa, sobre todo, ¿no? Y una ciudad justa. Siguiente, por favor. Entre otras cosas, pues bueno, también necesitamos priorizar la atención a las zonas marginadas, no nada más acercarlas, necesitamos también atender todas estas zonas con espacio público de calidad, equipamiento y analizar y conocer todos los factores que contribuyen, que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de estas zonas. Y no solo a través del abatimiento de los déficits actuales de servicios, infraestructura, equipamiento, sino también en el aumento de la calidad de estos. Y por eso necesitamos también entender que lo urbano no solo se va a resolver con zonificaciones, diseño urbano y planeación urbana. Necesitamos una gestión integral de todas las problemáticas donde somos muchos los actores que tenemos que intervenir y llevar a cabo acciones específicas para atender estas problemáticas. También necesitamos empezar a buscar algunos mecanismos para poder proporcionar buenas localizaciones a los grupos vulnerables y para ello no nos queda más que empezar a intervenir el mercado de suelo y operar el concepto de función social de la propiedad. Esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo, en la academia lo decimos mucho, sin embargo no permea y no se convierte en acciones de gobierno. Necesitamos entender que el suelo es transversal a todas las problemáticas urbanas. Cuando hablamos de acercar el empleo y el trabajo, pues suena muy bien como, pues como como una prioridad y como un proyecto de futuro. Sin embargo, si no intervenimos con el suelo, no va a ser posible. Si queremos zonas con usos mixtos donde podamos tener una heterogeneidad social y donde podamos tener vivienda, oficinas, comercio, pero comercio de diferentes tipos, tampoco va a ser posible si la renta del suelo sigue siendo como es y respondiendo a los intereses de unos cuantos, ¿no? Entonces, es fundamental, si no se atiende el problema, el tema del suelo y no tomamos el toro por los cuernos y no empezamos a ver al suelo como un factor determinante en la transformación de la ciudad, no vamos a poder hacer mucho tampoco. Las ciudades que tenemos son pues, producto de los valores de suelo, de la especulación inmobiliaria y pues bueno, de las decisiones que toman unos cuantos sobre la vida y que impactan sobre la vida de toda la población. Y entender esto
pues es responsabilidad del Estado. Nos toca a todos, a cada uno de los actores, jugar nuestro papel dentro del Estado de Derecho y entender y hacer que entendamos que esto es una responsabilidad social, una responsabilidad del Estado. Siguiente, por favor. Por eso, creo yo que hoy más que nunca necesitamos entender que es necesario atender de forma urgente a a los grupos de la sociedad que requieren apoyo para resolver sus necesidades básicas como producto de la pandemia. Necesitamos que las acciones sobre el territorio pues deben ser parte de una estrategia que priorice lo social. Debemos además partir del hecho de que la brecha socioeconómica es muy grande y va a ser peor como consecuencia de la pandemia, ¿no? Los economistas nos están diciendo que pues, se recuperará la capacidad adquisitiva a partir del año 2024-25, estaremos en los mismos niveles anteriores a la pandemia. Eso es muy grave para quienes tienen las menores oportunidades. Entonces, tenemos que hacer algo para dificultar, para facilitarles a todos estos grupos el poder llegar a los niveles en los que estaban antes. Por eso creo yo que pues no solo se requiere de una sociedad tolerante a la diferencia, sino que necesitamos una sociedad solidaria con el que no ha tenido las mismas oportunidades y con el que está en desventaja. Y es a donde yo quiero llegar. No todas las soluciones son en el territorio, los urbanistas, no nada más debemos de pensar en la ciudad desde un punto de vista físico, la ciudad es producto de su sociedad y las ciudades del futuro, yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que pensar cómo queremos que sea esa sociedad futura en una ciudad futura. Ahorita tenemos la oportunidad de replantear muchos caminos, ¿no? Y tenemos que pensar sobre todo en esto, ¿no? En atender a quien está en desventaja y necesitamos construir una sociedad solidaria. Siguiente, por favor. Por eso creo yo que, pues pensando un poquito, no sé si de forma utópica, quisiera yo pensar que tenemos oportunidad pues de replantear las ciudades del futuro y a mí me gustaría pensar, pues bueno, hacer una breve, poner algunas cosas sobre la mesa pensando en qué ciudades post pandemia queremos. Yo creo que entre las ciudades post pandemia que pudiéramos pensar y que podemos llegar a alcanzar si actuamos prudentemente, necesitamos ciudades que sean lo suficientemente flexibles para permitir el cambio constante y la adaptación. Sin duda, desde terremotos, cualquier desastre natural, pandemias y lo que no nos estamos imaginando ahorita que puede ocurrir, debemos de construir un modelo que nos permita ser flexibles y adaptarnos al cambio. Ahorita decimos, ay, es que no estábamos preparados para la pandemia, no nos había pasado en muchas generaciones, no tenemos memoria social ahorita de lo que es una pandemia y cómo actuar en consecuencia, pero hemos tenido temblores, hemos tenido inundaciones, hemos tenido migración, hemos tenido violencia, hemos tenido y tenemos muchos problemas. Yo creo que seguir pensando en que las ciudades deben de ser reactivas ya no es el modelo. No es sencillo lo que digo. ¿Y cómo planeamos para lo que no sabemos que puede existir? Yo creo que ese es el reto y sobre eso nos tenemos que sentar a platicar. Ciudades flexibles y que nos permitan atender lo inmediato cuando sea necesario. Necesitamos también pues que los espacios públicos nos faciliten la interacción, que el espacio público no discrimine, que sea de todos, que sea seguro y que sea tolerante, porque se ha hablado mucho en esta pandemia del espacio público. Yo he participado, he oído, he leído mucho sobre el espacio público. El espacio público es el lugar en el que interactuamos todos, es el lugar en donde conocemos al diferente y entendemos que formamos parte de un todo que tiene muchas partes. Sin embargo, nuestras ciudades no son tolerantes, nuestras ciudades en el espacio público discrimina, el espacio público no permite la libertad que debería de permitir, ni es pues el espacio en donde muchas personas y familias pueden inclusive satisfacer sus necesidades más básicas y tenemos que entender eso como sociedad.
Necesitamos que en las ciudades no se criminalice la pobreza. No queremos que se siga expulsando a quien es diferente. Necesitamos usos mixtos, mezcla social. Necesitamos cambiar nuestros patrones de comportamiento y movilidad, y por eso necesitamos horarios flexibles en las actividades sociales y económicas. Tenemos que cambiar el modelo fordista de operación de la ciudad y pasar, otra vez lo repito, a la flexibilidad. Necesitamos transporte eficiente con trayectos directos, seguros y asequibles para mejorar las condiciones de la gran mayoría de la población. Otra cosa es también que necesitamos, si queremos que nuestras ciudades sean todo esto, pues también tenemos que abolir los estereotipos, pues donde mujeres y hombres puedan gozar de los mismos derechos y obligaciones. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo hacemos esto? No es sencillo. Aquí yo supongo que estamos urbanistas, sociólogos, economistas, quienes estén participando en estos eventos. Tenemos un perfil, tenemos una disciplina que nos apasiona y a través de la cual estamos tratando de atender estas problemáticas. Sin embargo, yo creo que también, además de nuestro enfoque disciplinar, necesitamos ponernos la cachucha de ciudadanos. Yo creo que tenemos que recuperar muchos valores perdidos y que no ejercemos, y que son los que nos permiten vivir en comunidad. Ahora, queremos recuperar a las ciudades al estado prepandemia, queremos regresar a esas, porque nuestras ciudades no estaban bien, no estaban bien ya desde antes, y no estaban nada bien. Nuestras ciudades han estado muy mal desde hace mucho tiempo. Sin embargo, tenemos ya también mucho tiempo en el que nos estamos orientando por clichés de moda, y esto nos puede llevar a desperdiciar esfuerzos y la oportunidad en la que nos encontramos ahora. Estos clichés como ciudad compacta, ciudad resiliente, smart city, ciudad competitiva, ciudad creativa, todos los clichés y paradigmas clichés que se les puedan ocurrir. Yo precisamente por eso quise llamar a esta sesión, pues, incluir el tema de resiliente, ¿no? Porque es ahorita el tema de moda, más bien quiero decir, no es el tema, es el término de moda, porque pues, me faltó ciudad sostenible, que también todavía estamos con la ciudad sostenible, aunque va un poco más de salida, porque la ciudad resiliente la desbancó también ya, y desbancó a la ciudad compacta. Finalmente estamos dentro de este entorno, dentro de este juego que nos impone la globalización, en donde estos clichés nos orientan. Sin embargo, tenemos que tomar todos estos términos, porque no hacemos más allá de tomar a veces el término, y desperdiciamos muchos esfuerzos, creo yo, cuando a lo mejor deberíamos estar pues, tratando de construir pues, nuestros propios paradigmas y empezar a ver cómo resolvemos también nuestros propios problemas, ¿no? En lugar de solamente comprar estos términos. Yo creo que tenemos ahorita la oportunidad de aprovechar y corregir rumbos, y podemos empezar a transitar con esta crisis. Las crisis son oportunidades, esta oportunidad para transitar a la flexibilidad, a la flexibilización de los modelos y de los paradigmas. Debemos, creo yo, reforzar y renovar nuestras instituciones. Necesitamos un nuevo pacto social, creo yo, basado en la ciudadanía, en el ejercicio de la ciudadanía responsable. Y esto no solo va a requerir tolerancia, sino que va a necesitar que avancemos hacia una celebración de la diferencia. Creemos que ahorita estamos detenidos en que requerimos ciudades y espacios y sociedades tolerantes para poder asimilar al diferente, para tolerar al diferente. Yo creo que debemos de dar un paso más allá. No se trata de tolerar al diferente, se trata de celebrar que somos diferentes y que somos muchos y muy diferentes y que todos cabemos en el mismo espacio. Eso, sin duda, requiere de algo que escapa a la esfera del urbanismo y de nuestra generación, seguramente, ¿no? Es construir puentes con el futuro, con ciudades y sociedades futuras. Siguiente, por favor.
Y para eso yo creo que hay tres cosas fundamentales: civismo, educación y solidaridad. Estos tres conceptos, yo quisiera que estos fueran, si estos fueran nuestros próximos clichés, si estos fueran nuestros próximos paradigmas, a mí me parece que pudiera ser pues un buen camino. Operar el civismo, regresar a que el civismo sea el punto fundamental del sistema educativo mexicano, modificar nuestra forma de pensamiento desde las generaciones más jóvenes y pensar en sociedad solidaria sobre otras cosas, sobre ciudad inteligente, sobre ciudad, lo que quieran. Yo creo que si fuéramos una sociedad solidaria, operaríamos muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que estos conceptos pues, pueden ser conectores, puede ser el input que transforme la forma de responder ante la emergencia, cualquier emergencia, la que sea. Hemos demostrado, sobre todo, pues bueno, a quienes nos ha tocado vivir, pues desde el sismo del 85, que ya que tenemos memoria para recordar el sismo del 85 y lo que nos está tocando ahora, que pues finalmente la solidaridad ha sido, no las acciones de gobierno, sino la solidaridad es lo que ha sacado adelante, nos ha sacado adelante como sociedad. Entonces yo creo que olvidamos mucho, que tenemos olvidado esto y que tenemos las bases, la sociedad mexicana es por tradición solidaria, pero es solidaria solamente ante la emergencia. Y hoy la emergencia es todos los días. Es que los migrantes, la pobreza, la discriminación, la violencia, los feminicidios, todos los problemas que ustedes me digan y que podamos recorrer y reunir todos y mencionar acá, con solidaridad social, cada uno de nosotros y actuando de forma cívica, podríamos atender muchísimos de estos problemas. Entonces, yo voy por ese lado. Yo creo que ese es un reto que tenemos que enfrentar todas las disciplinas y todos los actores, porque lo que sí me queda claro es que nuestras ciudades van a ser más complicadas y van a requerir de sociedades y ciudadanos capaces de actuar unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Esos son los temas con los que, por los que lo que a mí me motiva a intervenir en la ciudad y es lo que yo creo que también me parece que a veces nos falta un poco a los urbanistas pensar en esta parte. Sin duda no lo podemos resolver todo, no nos toca todo a los urbanistas, no podemos resolver todo eso, pero sí tenemos que empezar también a tender puentes transdisciplinares para poder tener respuestas y atender a las necesidades sociales pues de una forma más integral. Y pues bueno, me estoy aquí disponible para siguiente lámina, por favor, y cuando ustedes gusten, si quieren, no sé cuál es la dinámica, si hay un diálogo, preguntas, respuestas, comentarios, estoy aquí a su disposición. Muchísimas gracias, doctora Reyes Ayala. Me permito abrir la sesión de preguntas y respuestas que vienen por parte de nuestros visitantes en Facebook. Bueno, mientras llegan, solo me gustaría un poco, pues ahondar un poquito, que nos platique un poco usted ¿cómo ve estas nuevas respuestas, estas respuestas que están teniendo las ciudades y específicamente una gran ciudad como la Ciudad de México ante los retos de la pandemia actualmente, que ya platicó un poco en términos de pobreza y de economías informales sobre todo? ¿Cuáles podrían ser las estrategias a seguir? Gracias. Bueno, yo creo, ante estas dos, justo estas dos problemáticas que acabas de plantear, pues creo que fuimos igual reactivos, ¿no? El tema de esto de, pues que ahora las colonias con mayor índice de enfermos por COVID, mortandad, todo se está presentando en las colonias del oriente y en las delegaciones del oriente de la ciudad. Pues no es sorpresa, la verdad es que no es ninguna sorpresa. Sabíamos perfectamente que eso iba a ocurrir, que aunque empezó en otros lados, vino en un vuelo el COVID a Guadalajara,
el haber pensado que no iba a llegar a la Ciudad de México y que quienes iban a ser los más afectados iban a ser las poblaciones del oriente de la ciudad, si decimos que no lo sabíamos, estamos mintiendo. Sabíamos perfectamente que esto iba a ocurrir y por eso digo yo que somos reactivos, porque desde un principio se tenía que haber atendido a él, se tendría que haber atendido a la población del oriente y hoy mismo no se están llevando a cabo las acciones, ¿no? El simple uso del cubrebocas, la sana distancia, todo lo que nos han recomendado las autoridades en el oriente nos está aplicando igual que en otras partes de la ciudad. Y entonces ahí sigue el problema concentrado. Entonces, como yo lo dije a lo largo de la presentación, creo yo que lo que tenemos que hacer es atender a quien es más vulnerable. Es a quien tenemos que prestarle, es quien es la responsabilidad del Estado, es atender de forma equitativa, atender igual a los iguales y desigual a los desiguales. Quienes no tienen la oportunidad de atender y resolver la problemática por sí mismo, es a ellos a quienes hay que atender. Entonces, yo creo que las acciones inmediatas de gobierno para atender la pandemia deben, para frenarla y para atender sus necesidades, son en el oriente. Exactamente igual con quienes están perdiendo sus empleos. Sabemos que las empresas están cerrando, que el trabajo, las fuentes de empleo se concentran en el poniente de la ciudad y que los habitantes de la zona oriente se trasladan todos los días de sus zonas dormitorio en el oriente de la ciudad a la zona poniente. Sin embargo, pues el trabajo se está perdiendo, se está pauperizando el empleo. Entonces, hay que atender a esas poblaciones que necesitan. Y yo empezaría en lo más bajo de la pirámide, a quienes tienen el menor número de oportunidades. O sea, no creo que criminalizar el empleo en vía pública, el trabajo en vía pública, sea la solución. ¿Requiere orden? Sí, pero hay prioridades, o sea, hay familias que viven enteras y cada vez más familias que viven del comercio en vía pública. Entonces, otra vez, regreso, solidaridad, tolerancia, respeto a la diferencia. Entonces, situaciones de emergencia requieren respuestas de emergencia. Hoy no podemos decir el comercio en vía pública está prohibido. ¿Por qué? Porque hay un reglamento. Sí, pero ahorita tenemos que resolver el problema inmediato de las familias que están sin empleo y que no pueden comer mañana. Entonces, eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero. El problema de la pérdida de empleo y la atención a los sectores más desfavorecidos. Sabemos quiénes son y sabemos dónde están y sabemos qué problemas tienen. Los niños ahorita están entrando a clases en las familias del oriente de la ciudad, en donde en las casas se requieren 3, 4 computadoras, se requiere la televisión prendida, mamá y papá poniendo atención y 3 niños en la escuela. No hay forma de que lo resuelvan, no hay internet, algunos no tienen wifi o el que tiene es a través de los planes de prepago del teléfono celular, que lo que sabemos, que como sabemos son los más caros. Como siempre, al más pobre le sale muy caro vivir. Y eso es lo que tenemos que atender. ¿Por qué no están atendiendo? Lo que el gobierno tiene que hacer en este momento, creo yo, es facilitar internet, computadoras, centros de atención en la zona poniente, donde los niños puedan, para que los niños y las familias puedan ir a la escuela. Esos niños que hoy no tienen conexión a internet, que no tienen 3 televisiones en su casa porque son 3 hermanitos, van a tener una educación deficiente como resultado de esta pandemia. Pues, ¿cómo atenderlo? Acercando internet, acercando la televisión, facilitando, facilitando, pues, qué sé yo, los productos básicos, todos los materiales sanitizantes, vigilando que tengan agua, luz, gas, espacios saludables. O sea, sí se puede atender porque sabemos, no de ahorita, desde hace décadas, sabemos cuáles son los problemas en esas zonas y no los estamos atendiendo. De acuerdo. Muchísimas gracias por su amplia respuesta. Bueno, aquí nos llegan, de hecho, 2 preguntas que están muy relacionadas y que creo que van a ampliar un poco más la discusión que ya usted comenzó a abrir con esta primera pregunta que yo planteé. Y bueno, la primera de ellas es, ¿qué tan probable e importante sería abordar en un sentido de preparación académica
para los nuevos y futuros arquitectos en estos temas? Y la segunda es, ¿cuáles serían las áreas temáticas para aportar en el mejoramiento de calidad de vida en los habitantes urbanos? Y si puede ser el urbanismo táctico una alternativa a ello. Bueno, con respecto a la formación de los arquitectos, a mí me parece que sí, aquí hay enseñanzas muy importantes, como también las acabamos de tener en el sismo de hace unos pocos años, todavía lo tenemos muy reciente, muy fresco en la memoria. Yo creo que todo esto tiene que impactar sin duda en la formación de los arquitectos, pero también de los urbanistas y en realidad de todos los profesionistas. Y si nos referimos a los profesionistas encargados de la transformación del espacio, creo que también que tenemos retos muy importantes, ¿no? Evidentemente ahorita ya también hay muchas propuestas de, pues se tendrá que modificar la arquitectura para atender cuestiones, para atender problemáticas como del COVID-19, y pues hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, porque ya hubo una epidemia y a partir de una epidemia pues se hicieron cambios en el diseño de los edificios y pues luego cuando pasó la pandemia, esa epidemia y pues todo volvió a la normalidad, los edificios quedaron obsoletos y hubo que remodelarlos y eso también es una enseñanza. Yo creo que otra vez debemos de pensar en edificación pues flexible, sostenible y accesible para todo el mundo, pero sobre todo en la formación del arquitecto. A mí me preocupa menos, me preocupa con respecto a la formación del arquitecto, que, que también sabemos desde hace mucho tiempo que más del 70% de lo que se construye, de la vivienda que se construye en el país es autogestiva, es de autoconstrucción, y que un porcentaje muy bajo es el que es diseñado, construido y planificado por arquitectos. Sería ideal que pudiera ser, pero no es la realidad nacional ni la realidad latinoamericana. Entonces, más bien creo yo que tenemos que repensar la formación del arquitecto, porque necesitamos arquitectos gestores, necesitamos arquitectos que trabajen con la sociedad para mejorar la calidad de sus viviendas, más allá del proyecto arquitectónico y de la construcción de obras bajo pedido, ¿no? Sabemos que ojalá que eso pudiera ser cierto, pero a lo mejor tenemos que regresar a pensar pues en los problemas sociales. Yo veo un divorcio, veo un diálogo de sordos entre los arquitectos y la sociedad. Muchas veces la sociedad lo que está pidiendo es suelo propio, seguridad sobre su propiedad, y el arquitecto no acaba de entender que antes de una vivienda diseñada con algún tipo de principio o modelo, la gente primero necesita tener garantizada su propiedad, que sea segura, que no se le mete ladrón, que no se le inunde, que sus niños puedan salir a la calle, a la puerta y no se los roben, o no vayan a acabar en el mundo de las drogas y de la delincuencia. O sea, yo creo que el arquitecto tiene que pensar más allá de eso y que hacia allá debe ir la formación del arquitecto, ¿no? Esa la hemos olvidado mucho. La calidad de vida. La siguiente pregunta era sobre la calidad de vida. Yo creo que el espacio público también, tenemos que pensar que el espacio público ya no es lo que era. El espacio público que tenemos viene, y como pensamos que debe ser el espacio público, viene de un modelo que hoy es obsoleto. El espacio público para la recreación y el ocio, en un jardín muy bonito, muy agradable, muy bien diseñado, con los mejores materiales y de la mejor calidad, donde los niños juegan felices en los juegos infantiles alrededor de una fuente, me parece idílico, me encantaría que pudiera ser así, pero la realidad es que el espacio público no nada más es para eso. Ese espacio público pertenece a sociedades del pasado. El espacio público de hoy en día es un lugar, es el espacio de la convivencia de diferentes y es el espacio de la sobrevivencia de muchas personas. Entonces, es el espacio para el empleo, es el espacio para la interacción y para el conocimiento. Por eso hablo de de no criminalizar al diferente. Y cuando pensamos que vamos al parque y hacemos un picnic y nos sentamos y sí convivimos con el diferente, porque en la banca de al lado también hay otra familia o una pareja que igual que nosotros está
platicando y disfrutando del parque, eso no es convivir con el diferente, eso es convivir con el que es igual. Convivir con el diferente es el que nos molesta, con el que no queremos estar porque es diferente a mí y por eso queremos que no esté ahí. Es el pobre, es la persona en situación de calle, es el vendedor, es el que a veces es la persona que vive en calle y que tiene una imagen y una apariencia distinta de la nuestra, es un integrante de un grupo LGBTQ, en fin, y que no queremos que estén ahí. El trabajador que está buscando empleo. Ese es el diferente y ese es con el que tenemos que aprender a vivir, porque además ese es el que necesita el espacio público. Entonces, para mí, un espacio público de calidad no es el que está diseñado bonito, con fuentes y con juegos. Un espacio público de calidad es donde se conocen todos los grupos sociales y pueden convivir. Con fricciones, sí, sí, porque el espacio público requiere conflicto. La sociedad para operar requiere conflicto. Pensar que el espacio público, este espacio público idílico donde todos convivimos en paz y armonía, es irreal, porque nuestras sociedades no son así. Entonces, el espacio público ideal es en donde todos podemos vivir, convivir juntos y aunque no nos guste el otro, entender y aceptar que su forma de utilización del espacio distinto es diferente de la mía. Finalmente, urbanismo táctico. Híjole, clichés. Yo creo que el urbanismo táctico ha sido muy útil en cuanto a la atención de problemas muy puntuales, sí, se han llevado a cabo proyectos muy interesantes, pero creo yo que el riesgo del urbanismo táctico es creer que a partir de una intervención muy puntual y específica se van a resolver problemas urbanos complejos. La ciudad es demasiado... Es un sistema integrado por componentes de muy diverso tipo. Y el urbanismo táctico atiende una de esas problemáticas que tienden de una que es temporal, que tiene una temporalidad corta, tenemos que entenderlo así, y que los problemas urbanos no se van a solucionar con urbanismo táctico, que los problemas urbanos, sociales, culturales, económicos, otra vez de violencia, de discriminación, no se van a resolver con urbanismo táctico, van a atender un problema inmediato en el corto plazo. Y está bien, necesitamos actuar en muchos ámbitos, solamente si tenemos que entender la justa dimensión de cada una de nuestras intervenciones. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Creo que en cada una de las respuestas podemos encontrar muchas otras vertientes para seguir platicando. Mientras tanto, pues bueno, me voy a permitir leer algunas otras preguntas. Son de temas muy variados, así que bueno, vamos a rescatar esta que habla sobre transporte. Dice, con relación al tema del transporte colectivo concesionado, ¿cómo podemos proponer e impulsar desde la ciudadanía los transportes eléctricos y semimasivos para combatir la individualización del transporte? Y entiendo que esta pregunta también un poco va para evitar las aglomeraciones que tenemos en una ciudad o en una zona metropolitana como la del Valle de México, ante una pandemia, ante un escenario de pandemia actual, pero también frente a escenarios que no son de la normalidad de la pandemia. ¿Cómo podríamos tratar este tema? Bueno, sí, adelante, por favor. Bueno, el tema del transporte es, como lo dije en un momento, está rebasado también de hace décadas, ¿no? Y ahorita pues se ha agudizado, entonces pues desde luego se requiere muchísima más, un transporte más y de más calidad, y tiene que ser el transporte público, los sistemas de transporte público es el ideal, es lo que necesitamos, es lo más caro. O sea, el transporte ideal es el metro subterráneo, ni siquiera el elevado ni sobre tierra, porque está
comprobado que genera muchísimos problemas también de segregación, de inseguridad, y que lo que realmente funciona es el metro y el metro subterráneo, pero es lo más caro. Pero es lo que necesitamos. Entonces, sí se requiere, sobre todo, una rectoría del Estado. Preguntan sobre el concesionado, el transporte público concesionado. Pues han sido las alternativas que se han encontrado para resolver este problema. Ahora tenemos las asociaciones público-privadas que pueden contribuir. Y desde la sociedad, ¿cómo? Desde la sociedad yo creo que también tenemos que hacer uso más frecuentemente del transporte público, y como sociedad, otra vez vuelvo, civismo, solidaridad, necesitamos unirnos y necesitamos hacer un frente común porque requerimos transporte público seguro, porque muchos también pueden decir, sobre todo los usuarios de automóvil, y que somos la minoría de quienes se mueven por la ciudad. No, ¿cómo voy a ir en transporte público si es inseguro y además se va a saturar más? No, no se va a saturar más, muy poquitos los usuarios de transporte privado. Necesitamos exigir y contribuir también para el transporte público masivo. Eléctrico puede ser eléctrico. Sin duda necesitamos también replantear rutas. Sabemos que no nada más depende de la autoridad. Sabemos que el transporte público concesionado pues también tiene un peso muy importante, pues los concesionarios como actores de la ciudad, y entonces forman parte de las decisiones, pero sin duda no es eficiente, ¿no? Es muy, lo que tiene el transporte concesionado es que es muy bueno para atender a las demandas inmediatas. Entonces, proporciona un servicio barato y que además me puede llevar hasta casi la puerta de mi casa, pero con un costo para la ciudad muy grande. Entonces, sí, el transporte eléctrico puede ser una alternativa, hay que analizarlo. Hay muchísimos tipos de transporte, muchísimos modelos. Sin duda, nuestro modelo de transporte no se ha movido en décadas, no ha evolucionado para lo que requiere nuestra ciudad. Yo creo que es uno de los principales problemas a atender. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos acercando a la última parte de esta sesión, pero antes de cerrar, me gustaría que nos platicara un poco, de acuerdo a las preguntas que nos han hecho la audiencia, ¿qué nos puede decir acerca de los planes maestros de planificación urbana? Y muy relacionado con esto, por ejemplo, cómo impulsar zonas como la parte oriente de la Ciudad de México, cómo hacer que los inversionistas privados y también, por supuesto, la inversión pública se interesen en mejorar estas zonas. Y si existen entonces también proyectos públicos para impulsar y dar certeza a estos espacios que tristemente están olvidados. Bueno, con respecto a los planes maestros, yo creo que también tienen que evolucionar. Todo nuestro sistema de planeación se tiene que transformar otra vez. Es reactivo, responde a modelos también ya obsoletos. Digo, acaban de salir los lineamientos para la elaboración de programas de desarrollo urbano. Su resumen es de 90 y tantas páginas. Entonces, ya han sido muy criticados. Entonces, porque siguen respondiendo al modelo anterior, ¿no? Y seguimos con el mismo problema de siempre. No enfrentamos el problema del suelo, que es transversal. Seguimos pensando que desde un escritorio podemos ordenar el territorio como de una forma tradicional, y eso ya no puede ser, ¿no? Los planes maestros, pues deberán de ser más que planes maestros, planes de gestión y de operación de una ciudad en la que hoy tenemos muchos componentes y muchas problemáticas que no necesariamente se resuelven de esta forma tradicional como lo habíamos visto. Yo creo que nos tenemos que sentar a platicar en la academia, los especialistas, los políticos, los diferentes actores, también los dueños de la ciudad, y hablo de los dueños del suelo. Tenemos que sentar a platicar para establecer, como lo decía hace un rato, un nuevo pacto social por la nueva ciudad que queremos, ¿no? Entonces,
pues también se habla de que pues muchos de los planes maestros y los programas pues no están respondiendo y no se están respetando. Y hay quienes nos pueden decir, muchos expertos nos dicen, si se respetaran los planes maestros y los programas de desarrollo urbano, la ciudad funcionaría muy bien. O sea, seguimos pensando que son los planes maestros y los programas de desarrollo urbano los que deben regir a la ciudad, las decisiones en la ciudad, y sabemos, y no es cierto. Las decisiones en la ciudad se toman en otros ámbitos, no en el ámbito de la planeación urbana. Entonces, tenemos que acercarlos. Y la planeación urbana se tiene que adaptar a estos nuevos tiempos, y estos nuevos tiempos se tienen que acercar a la planeación urbana. Pero nos tenemos que salir de nuestra zona de confort, los dos. Y ahí va de la mano con lo que preguntaban sobre, pues, ¿cómo le hacemos para que los inversionistas quieran invertir en lugares como la zona oriente? Oye, a mí me cuesta mucho este trabajo, esto de tener que complacer a los inversionistas, ¿eh? Tenemos que ponerle la mesa a los inversionistas. ¿De verdad aportan mucho los inversionistas a la ciudad? O sea, el beneficio que obtienen en los desarrollos inmobiliarios a costa de la ciudad, con unos costos que le ocasionan a la ciudad, unas externalidades tremendas, con la bandera de doy trabajo, estoy generando empleo, estoy mejorando la ciudad. Entonces, creemos que le tenemos que poner la mesa a los inversionistas, ya la tienen puesta. Y ellos van a hacer negocio donde crean que van a obtener el más alto rendimiento a su capital. Así es como el capital se mueve. Pero la sociedad solita, cada una de las comunidades, tiene todo el potencial para desarrollarse a sí misma. Y en la ciudad ideal que nos están vendiendo los inversionistas que quieren construir edificios y rascacielos solamente en el Poniente y en Insurgentes y en las grandes avenidas, lo que quieren es rentabilizar su capital. Eso es todo. Ellos no están aportando beneficios a la ciudad, nos ocasionan enormes problemas a todos. Incrementan la plusvalía de la zona donde se ponen y los propietarios de los alrededores se ven beneficiados únicamente. Entonces, a mí no me preocupa para nada que los inversionistas quieran invertir. Siempre habrá quien quiera invertir. No serán los grandes capitales, pero hay otros. También, ¿por qué queremos nada más que las inversiones sean de esos grandes capitales? ¿No deberíamos mejor de estar fomentando que los pequeños capitales y las sociedades sea a quienes se les den facilidades? De acuerdo, pues creo que fue una gran explicación y creo que también resuelve muchas de las cuestiones que también ha planteado usted a lo largo de esta charla, que la ciudad se mueve con la sociedad, entonces están en constante cambio y también surgen nuevas demandas, ya no solo las que estábamos planteando tradicionalmente, como se pensaba en los planes maestros. Y bueno, solamente me gustaría cerrar brevemente con una última pregunta para usted, porque ya tenemos unos 2-3 minutos, y es un poco respondiendo a estas nuevas necesidades que tenemos como sociedad, sobre todo que se dibujan un poco ante estos escenarios de pandemia, y es qué líneas de acción podrían generarse para disminuir la brecha digital en la sociedad dentro de las ciudades, ¿no? O sea, cómo mejorar o cómo garantizar un acceso universal, por ejemplo, a redes de Internet para que pueda, por ejemplo, garantizarse la educación pública, poniéndolo como un ejemplo muy claro, ¿no? Pero podría darse dentro de otras discusiones en las ciudades. Yo creo que esto otra vez ya tenemos la información. Sabemos dónde están las familias con niños en edad escolar y sabemos en qué zonas hay déficit de cobertura.
Yo creo que hay proyectos, no son de ahora, desde el gobierno de Marcelo Ebrard estaba ya el proyecto de poner wifi gratuito en espacios públicos y en algunos lugares. Yo creo que ese tipo de proyectos urge reactivarlos y urge la inversión en todas estas zonas que no cuentan con cobertura para poderles darles wifi internet de buena calidad, eficiente, a las zonas habitacionales donde sabemos que hay niños en edad escolar y que ahorita están con problemáticas para conectarse. Necesitamos, antes que nada, atender a esos niños. Esa es la prioridad, creo yo. Hoy la prioridad es atender a los niños en edad escolar para que puedan tener acceso a las clases que se están impartiendo por televisión. Sabemos también cuántas televisiones hay por hogar y sabemos si tienen internet o no. Entonces, lo que urge es tener esa información a la mano, se debe de tener, inclusive por ajeno. Y entonces, ahí es a donde yo creo que el urbanismo táctico y las acciones inmediatas deberían de estar interviniendo, llevando televisión, no sé, señal tenemos, pero viendo si el número de televisiones es suficiente por hogar y facilitando que tengan alguna televisión. De verdad, es más barato darle televisión, llevarles televisiones gratis a algunas familias que lo requieran y llevarles el internet gratis, que el costo social a futuro que podemos tener si esas generaciones no se preparan bien. De acuerdo. Pues, doctora, muchísimas gracias por su participación en esta sesión de los ciclos de conferencia La Ciudad y la Pandemia. Le agradezco también a nombre del doctor Javier Delgado, director del PUEC, quien desafortunadamente tuvo que ausentarse en esta última parte de la conversación. Y bueno, también quisiera agradecer al equipo del PUEC que hace posible la transmisión de estas sesiones semana con semana, cada miércoles, específicamente al equipo de streaming y al equipo de difusión, que son los encargados de dar a conocer estas iniciativas. Y los invitamos a seguir viendo cada una de las sesiones los miércoles a las 10 de la mañana. Y recuerden que la UNAM no se detiene. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención y por esta invitación. Ha sido un gusto poder participar y compartir un rato con ustedes.